están expresando Exacto. últimamente, Sergio. Ahí es donde yo quiero que vayamos, compañero. Y eso sí que es una consecuencia predecible del cambio climático. Esto los científicos lo habían dicho, lo habían previsto desde hace más de una década. Son datos que están ahí, nadie se los acaba de leer, evidentemente, no nos hacen ni puñetero caso, son cosas que son testables. ¿Qué pasa? Te explico. ¿Qué pasa? ¿Qué es un huracán? Un huracán básicamente lo que es, en la época ya de final de verano y principio de otoño, se crean unas condiciones en el mar que hacen que se transmita el calor que hay en el mar a través de vapor de agua, se transmite a la atmósfera y se crean unas células convectivas. Dicho de otra forma, el agua se evapora con mucha fuerza porque el agua está caliente y se crean pues como unas, como diría yo, como unas redondas que van de arriba para abajo, de arriba para abajo. El agua, en forma de vapor, por supuesto, sube hasta alturas bastante grandes, se enfría y vuelve a bajar otra vez. Esto crea zonas de baja presión, como las hay en otras partes, etcétera. Pero el problema es de que el agua está muy caliente. Muy caliente. Y no en el buen sentido, sino en el mal sentido. De hecho, hay un estudio del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global que aseguró que la frecuencia y la fuerza de los huracanes actuales y del medievo confirman en este caso pues esa alta temperatura de las aguas de la superficie del Atlántico que dan, bueno, pues ese como resultado, esa virulencia en los propios huracanes, ¿no? Peor todavía, porque también se ha calentado las aguas más profundas. Más profundas, o sea, ya no solamente las superficiales. No, todo el mar está acumulando una enorme cantidad de calor debido al cambio climático, que, bueno, pues, no, es innegable. Quiero decir. Entonces, ¿qué pasa? Que tú miras la imagen y de repente... Sí, Sergio. Formados. Ahora, te habíamos perdido un instante. Comentabas, miras la imagen, Sergio, ¿comentabas? Formados, este tipo de huracanes, formados desde lo que sería la parte este del Atlántico y que se desplazan hacia el oeste del Atlántico hasta llegar al Caribe, donde azotan pues a Texas o azotan a Florida, azotan a Puerto Rico, Cuba, depende de la trayectoria. México también, por supuesto, llegan este tipo de huracanes. Y lo que sí que es cierto es que los huracanes desde los últimos 2 años, 3 años, son de una intensidad enorme. Quiero recordaros que el huracán, que en este caso no se llama huracán, se llama... ¿cómo se llama? Se llama tifón, porque viene del Pacífico, ¿vale? El tifón más poderoso, que es un huracán, pero que viene del Pacífico, ¿eh? O sea, para entendernos, tifón es Pacífico, huracán es Atlántico. Que tampoco he entendido muy bien por qué demonios hicieron esta distinción. Esa diferencia, ¿no? La hicieron, fue el tifón Patricia. En Patricia llegó a tener una fuerza 6 que nunca se había registrado en un huracán, jamás en la historia de la humanidad. Bueno, estuvo cerca, ¿no? El Irma, Sergio, estas últimas fechas rozándolo, ¿no? De categoría 6. El Irma estuvo en esa, y bueno, y los que vienen detrás, el María, que el María ha pasado de categoría 1 a categoría... Luego, si queréis, os explico lo que son las categorías. Sí. Ha pasado de categoría 1 hasta categoría 5 en un día. En un día, de verdad, nunca se había visto esto. Nunca se ha observado tal fenómeno. Yo, la verdad, cuando uno habla del apocalipsis, lógicamente, y en este caso estamos entrando en palabras mayores, lo primero que piensa es en este tipo de cosas, ¿no? Es en huracanes incontrolados, hablas de terremotos, hablas de volcanes en erupción repentinamente. Fran, ¿qué está pasando en el planeta? A veces nos encontramos con esa sensación de desconocimiento rotundo y absoluto, y gracias a que tenemos en el día de hoy a Sergio Rossi, que nos está poniendo sobre la mesa que el verdadero problema que está llevando a que todo esto se esté dando de una manera tan impactante o virulenta, como hemos dicho, pues está relacionado con el cambio climático que tantos y tantos países pues violan sus tratados continuamente, ¿no, Fran? Claro, no, estoy hablando inevitablemente, pero bueno, yo, Sergio, ya sabes que tengo mi parte conspiratoria. Bueno, él hace muchas cosas de las cuales no nos creemos ninguna, ¿no? Pero yo sí que me gustaría preguntarte como científico, que ¿de alguna manera se puede manipular un huracán? No, se necesita demasiada energía para hacer eso. Estuve mirando un vídeo de unos 15 minutos donde se intentaba explicar que a través de un ingenio
que en su momento fue inventado y patentado por un doctor, el doctor Bernard Eastlund. Y estuve mirando realmente este hombre, quién era y qué había hecho, y que había formado una máquina a microondas capaz de alguna forma de manipular el tiempo, por decirlo de alguna manera. Bueno, no es exactamente así. Este hombre sí que hizo este tipo de máquina. Es cierto que a nivel puntual hemos manipulado el tiempo. Eso es totalmente cierto. Aquí no hay ningún tipo de duda. Esto ya podéis decirlo claramente. ¿Os acordáis de cuando se bombardea con iones de plata, bla, bla, bla? Bueno, se provocan lluvias y cosas por esto. Esto es totalmente cierto. Pero un huracán es algo un poco distinto. Un huracán necesita una inversión de energía demasiado grande. Fijaros, os voy a dar un ejemplo muy, muy concreto para que lo podamos ver. El huracán Katrina del 2005, por ejemplo, pues produjo una cantidad de agua que estaba cerca de los, pues, unos 25.000 aproximadamente, unos 25.000 millones de litros, un poco más creo. El huracán Harvey produjo unos 1.250.000 millones de litros de agua en aproximadamente unos 3 o 4 días. Manejar esas energías implica manejar aproximadamente unos 125 gigatoneladas de agua. ¿De dónde se sacaría la energía para hacer esto? Porque no me vale, para mí, no me vale el hecho de que se diga que con pequeñas cantidades de energía se pueden crear estos núcleos de condensación que luego se propagan para formar este tipo de fenómenos. Es mucho más sencillo para mí. Es mucho más sencillo pensar que el mar simplemente pues está reaccionando, es una máquina termodinámica, recordarlo que todo el planeta es una máquina termodinámica y la hemos sobrecalentado. Está claro. Se está sobresaturando y lógicamente hay una reacción, acción-reacción, ¿no? Eso es un, y cuidado, un hecho. Y hay una cosa que os he insistido en más de un programa, que esto va a ir a más. Sí, por supuesto tendrá un tope, tampoco penséis de que la Tierra se convertirá en Venus, eso no va a pasar, pero sí que va a más. Es decir, a lo mejor el año que viene se calma un poco lo de los huracanes, pero dentro de 2 años habrán más y más fuertes. O sea, porque no es tan regular, no es tan lineal la respuesta del planeta. Pero claro, sí que os puedo decir que sí que está claro que los acontecimientos están ahí encima, pero claro, Silvia Rossi, compañera, los acontecimientos se están sucediendo y, bueno, no hará más de 3 días México vivía un acontecimiento escalofriante como es ese terremoto de 7.1 que lanzó literalmente edificios de 13 y 14 plantas al suelo de un plumazo en un terremoto que duró unos segundos. Silvia Rossi, compañera, estamos viviendo un momento en el que, como bien titulamos en el programa de hoy, la Madre Gea se está expresando y de alguna manera también se está defendiendo, ¿no, Silvia? ¿Cómo lo ves tú, compañera? Bueno, cada vez tenemos más, o al menos tenemos la percepción. Yo los datos no los manejo, los manejan pues las personas que se dedican a ello. Pero sí que tenemos esa impresión de que hay cada vez más desastres naturales, más continuados. Uh-huh. No sé si es porque realmente es así o porque ahora tenemos la información mucho más rápido. Tampoco lo sé. Es así. Claro, y esto parece que va a ir creciendo. Uh-huh. Sí. Puedes estar bien segura. Claro, mi pregunta, que es siempre la misma que te hago, es ¿qué podemos hacer? Mira, cuando se acercó el huracán el Irma se estaba acercando a Florida, uh-huh. Volvió a salir la pregunta, ¿qué podemos hacer? Y entonces hay gente que dijo, pues vamos a tirar una bomba nuclear, que no es una novedad, es decir, ya hace mucho tiempo que se hablaba de tirar bombas nucleares a los huracanes para detenerlos. Ya, es que estaba llegando a un límite de locura fuera de lo usual.
Entonces, claro, los especialistas, intentando de alguna manera contenerse, dijeron, vamos a ver, tú tiras una bomba nuclear, no consigues parar el huracán, porque a pesar de que introduces una enorme cantidad de energía, el huracán tiene una energía mucho mayor, y luego el huracán te distribuye la radiación por todas partes. Claro, es que esto me recuerda mucho a lo de intentar hacer que un petrolero sumergido pues desaparezca bombardeándolo con aviones, y no vamos a decir quién, porque ya la gente sabrá de quién estoy hablando, pero va un poco en esa línea, ¿no? En la línea del tremendismo, ¿no? Del llevar la situación al extremo. Todo lo solucionamos con bombas, todo lo solucionamos con misiles, exacto, todo lo solucionamos con aviones, y todo lo solucionamos últimamente, ya lógicamente ha llegado la tecnología con drones, porque ahora ya, bueno, pues vamos a intentar, metemos un dron ahí con lo que sea y que lo soluciona él. Cuidado. Es que la situación de lo acontecido, Sergio, en México, y me voy a basar en México, es que es algo tan inesperado, pero a la vez tan exacto, porque sucede justamente en el mismo día que se cumplía el 32 aniversario del terremoto del 19 de septiembre del 85, que es algo que lógicamente impactó mucho más. Y además, ¿cómo puede ser que un terremoto de 8.4 no sea capaz de hacer la catástrofe más increíble, y realmente después el de 7.1 sea el que destroce de manera impresionante pues gran parte de México, lógicamente pues la zona del estado de Puebla? Y claro, todo está basado, bueno, pues en ese tipo de movimientos, ¿no? Del trepidatorio bueno, pues al oscilatorio, ¿no, Sergio? ¿Hasta qué punto hay manera de prever? Porque sí que hay departamentos sismológicos que se dedican a investigar esto, pero yo estoy seguro de que este tipo de acontecimientos repentinos no hay manera de que nadie los pueda prever, ¿no, Sergio? Hace muchísimas décadas, Dani, que se intenta. De verdad, podéis estar bien convencidos que hay sismólogos que han trabajado básicamente desde hace mucho más de 50 años, desde la Segunda Guerra Mundial, que se procuró intentar ver si se podía detectar a través de gases, por ejemplo, a través de ondas, por ejemplo, a través de muchos otros fenómenos que aparecen antes del terremoto. Sin embargo, no hay ninguna herramienta fiable todavía, no existe. Lo que existe, y eso es verdad, son los animales. Curiosamente, hay algunos animales que detectan los terremotos. Es decir, que cuando se ven comportamientos fuera de lo usual en los propios animales, ¿no? Minutos antes, pero los detectan. Y eso es verdad. Eso no es una leyenda urbana ni es una cosa extraña. Entonces se intenta entender cómo es posible que los perros, por ejemplo, algunas razas, no todas, sean capaces de detectar terremotos. No todos, pero bueno, algunos se ha demostrado que los pueden detectar. Y otros animales también sean capaces. Los pájaros, por ejemplo, repito, no todas las especies, pero algunas son capaces de detectar segundos o minutos antes el terremoto. ¿Qué detectan? ¿Qué tipo de vibración, no? Sergio, puede ser una vibración específica o algún, como tú dices, ¿no? Como ellos tienen supradesarrollado el olfato, quizás algún tipo de gases o algo que emana y que entonces les hace huir del lugar por miedo a la muerte, ¿no? El huir por miedo a morir, ¿no, Sergio? Exacto, y es verdad, un poco realmente hay animales, en el sentido más amplio de la palabra, incluyendo humanos, que realmente pues tienen algo que no comprendemos. Es decir, no sabemos exactamente qué es lo que detectan del terremoto, no se sabe. Y te aseguro que hay gente que obviamente lo intenta estudiar. Tú imagínate, Dani, que tú fueses un científico y descubrieses algo así. Claro. Y pudieses crear en los institutos sismológicos, pudieses crear un aparato que dijeses 5 minutos antes detecto el terremoto. 5, claro. Todo el mundo fuera de las casas. Cuidado, porque es que, claro, a todas estas, Silvia, creo que hacías un apunte por vía interna en el que sí que hay personas que tienen esa capacidad de sentirse mal a la hora de que sucedan este tipo de acontecimientos. Qué fantástico sería, ¿no? Tener o tomar en cuenta a este tipo de personas con ese don tan increíble, ¿no? Yo digo que es un don ancestral, un don del origen de la humanidad, que yo estoy seguro que todo ser humano tiene
pero que ha olvidado, ¿no, Silvia? Bueno, no lo sé. Yo tenía un compañero de clase, Estefano, que su madre, cada vez que había un terremoto en cualquier parte